Buenas noches, estamos dando inicio a esta nueva materia llamada Síntesis Bíblica 4, en la cual vamos a estar viendo a lo largo de 6 clases un pantallazo, un resumen del Nuevo Testamento. Como ya ustedes saben, porque han tenido otras materias, es síntesis del Antiguo Testamento, el proceso de síntesis es lo opuesto al análisis, ¿no? Cuando analizamos algo, lo agarramos con una lupa y lo estudiamos detalladamente, vemos su composición, los materiales, no sé, la dureza, pero lo que ahora vamos a hacer es el proceso inverso. En la síntesis es como si nos subiéramos a un avión y desde la ventanilla miráramos desde la altura las diferentes parcelas de los campos sembrados. Vamos a ver un río, las montañas, no sé, la topología, el terreno, si es desierto. Entonces no nos vamos a poder detener en detalle porque cada una de muchos de los libros del Nuevo Testamento lo van a estudiar en distintas materias. Lo que ahora vamos a tratar de hacer es un resumen de todo el Nuevo Testamento. Para eso les voy a leer ahora los objetivos de la materia. Eso ya lo van a tener también publicado en la plataforma web. Como primer objetivo, vamos a tratar de integrar en una visión general los libros que componen el Nuevo Testamento. Vamos a identificar cómo es presentado Jesucristo en cada uno de los libros, de estos 27 libros. También conocer el propósito de cada libro, el contexto histórico, quién y cuándo lo escribieron, y poder resumir básicamente resumir los temas principales que se desarrollan en cada libro a través de las divisiones que estos libros tienen. Como decía al principio, la materia dura 6 clases, así que lo hemos dividido para el día de hoy. Si el Señor nos ayuda, vamos a tratar de ver los 400 años de silencio, ya lo vamos a detallar bien de qué habla eso, y los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, que son los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Así que bueno, abróchense los cinturones, ahí largamos. Introducción, como dice ahí en la pantalla, el Antiguo Testamento culmina con el pueblo de Dios, el pueblo judío, volviendo del cautiverio de Babilonia. Luego de Babilonia, ahí nos relata un poco la historia de los libros del Antiguo Testamento, dirigido el pueblo por los líderes de Zorobabel, Esdras y Nehemías. Durante ese tiempo, el templo fue reconstruido, la ciudad santa fue reedificada y amurallada, y el pueblo reanuda su vida espiritual, las ceremonias establecidas por Dios, y es reorganizada la vida nacional. Los libros que relatan un poco esta historia son los libros de Esther, de Esdras y de Nehemías. Ahí transcurren 100 años desde la promulgación de un decreto del emperador, del rey Ciro, permitiéndole al pueblo judío volver a su tierra. Los últimos profetas que tenemos en el Antiguo Testamento son Ageo, Zacarías y Malaquías. Ahora, entre el último versículo de Malaquías y el primero de Mateo, para nosotros hay una página de diferencia, pero en la historia transcurrieron 400 años, lo que se conoce como los 400 años de silencio. ¿Y por qué se denominan así? Como dice en la pantalla, se dice así: 400 años en los que no se levantó voz profética y el Espíritu Santo no agregó ninguna revelación escrita. Sin embargo, a través de fuentes históricas autorizadas podemos conocer qué es lo que pasó a lo largo de esos 400 años, que nos van a servir como para conocer un poquito el contexto político, social, que había en la época cuando el Señor Jesucristo nació. En el libro de Daniel, capítulo 2,
desde el verso 32, hay una profecía, hay una imagen que en ese momento el rey Nabucodonosor tiene y que no la puede interpretar y convoca a Daniel. Y en esa imagen que está ahí narrada desde el verso 31, yo se las leo rápido, habla de una estatua que tiene la cabeza de oro, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce y sus piernas de hierro. Después dice que sus pies eran en parte de hierro y en parte de barro. Esto le estaba anticipando Dios al rey Nabucodonosor, que su imperio en algún momento iba a culminar. Él representaba la cabeza de oro. Pero después lo iba a suceder otro imperio, que fue el imperio medo-persa. Esto, si bien yo voy un poco rápido, no se preocupen, todo lo que estoy diciendo está en las notas publicadas en la plataforma web y el resumen de todo va apareciendo ahí en la pantalla. Si ustedes quieren agregar algo que les parezca, está genial. Pero bueno, la cabeza de la estatua representaba o les hablaba de que el imperio babilónico se iba a suceder por otro reino inferior, que fue el imperio medo-persa. El tercer imperio fue el griego y por último el romano. Todo esto se sucedió durante esos 400 años que hablábamos recién, conocido como un periodo de silencio. Ya había pasado el imperio de Nabucodonosor babilónico y habían sido conquistados por los persas. Y este fue el rey Ciro, el que les permitió volver al pueblo de Judá, el pueblo judío, a su tierra, a la tierra prometida. Durante el imperio persa transcurren 100 años, ahí como dice en la pantalla, donde Judá fue una de las tantas provincias del imperio persa. Y también sabemos que los judíos gozaron de una relativa libertad, podían practicar su culto, guardar la ley ceremonial. Hasta que sucede, los invade Alejandro Magno en el año 336 a.C., el imperio griego, se lo denominó, o en la Biblia nos hablaba del leopardo alado, y esto nos hablaba de una gran velocidad, y realmente fue así que en menos de 5 años Alejandro Magno conquistó todo el mundo conocido. Fue un imperio que, si bien Alejandro muere a una temprana edad, en muy pocos años conquista y logra imponer, entre otras cosas, su idioma en todo el mundo conocido. Cuando muere Alejandro Magno, su imperio se divide entre 4 de sus generales. En la región de donde estaba Judea, los que dominaron esa parte en principio fueron los egipcios, y durante 100 años vuelven a tener un periodo de relativa tranquilidad, de relativa paz. Como hecho importante, ahí podemos resaltar que las escrituras fueron traducidas del hebreo, el Antiguo Testamento, al griego. Y esto se conoce como la Septuaginta, ya que fue hecha esta traducción por 70 eruditos hebreos. Y también esa fue la traducción que más se utilizó en los tiempos de Jesucristo. Cuando Jesucristo leía, por ejemplo, el rollo de Isaías, la versión que usaban era la que estaba traducida al griego. Dominio sirio. Se sucedió después al imperio, digamos, al dominio egipcio, y al principio fueron, como varios de los imperios, permisivos con el pueblo judío, hasta que asumió, hay un nombre que a ustedes les va a sonar seguramente, o si no, lo van a escuchar varias veces, Antíoco Epifanes. Este Antíoco Epifanes fue un emperador que provocó una gran matanza dentro del pueblo judío. Se nos dice que el pueblo de Dios vivió una de las épocas más terribles de su historia. Dice que profanó el templo, sacrificó en el altar sagrado un cerdo, con lo que sabemos que era
una abominación para el pueblo judío, un animal inmundo, y este Antíoco Epifanes además levantó un altar a Júpiter ahí en el mismo templo del pueblo judío. Es considerado figura de anticristo, al igual que podemos decir que Hitler en muchos años después o en esta era más reciente es también considerado por la gran persecución que ha provocado al pueblo judío como un tipo de lo que va a ser el anticristo. Ahora, la opresión tan tremenda que provocó este hombre, este emperador Antíoco Epífanes, provoca o genera la sublevación de los macabeos. Judas Macabeo fue un instrumento que Dios usó para golpear y quebrar el poderío sirio. Nos cuenta la historia que batalla tras batalla reconquistó Jerusalén y el templo. Luego de 20 años de luchas lograron nuevamente independizarse. Así Judá nuevamente consigue gozar de prosperidad y tranquilidad, un respiro de 100 años. No sé si hasta ahí voy bien, voy muy rápido, avísenme. Sigo avanzando, todo lo que estoy diciendo está en la pantalla, así que no se preocupen. Terminamos con los macabeos y un periodo de bonanza hasta que en el año 63 a.C. el general romano Pompeyo invade Palestina. Este fue un general romano. Dice que de nuevo tomó Jerusalén realizando una gran matanza. Otra vez entró en el templo, incluso hasta el lugar santísimo. Vemos que vez tras vez imperios se iban sucediendo y colonizaban o invadían, y muchas veces en estas invasiones llegaban hasta el templo y ahí usurpaban y robaban los utensilios que usaban los sacerdotes, profanaban el templo, ¿no? Nos habla también acá, y hay un resumen, yo quise poner el gobernador. Pompeyo pone como gobernador en la región de Judea a Antípater. No importa si se acuerdan el nombre, lo más importante es de saber que este Antípater era idumeo, es decir, descendiente de los edomitas. Seguramente ustedes recordarán, los edomitas eran hijos o venían como descendientes de Esaú. Esaú, en la historia, ¿se acuerdan quién era? ¿Quién fue? Fue hermano mellizo de Jacob, ¿está bien? Por lo tanto, eran parientes de los judíos. Descendían de Abraham, pero no eran el linaje que contaba con la bendición, ¿no? que Dios había dado desde Abraham a su hijo a través de Isaac, a Jacob. Antípater fue el primer gobernador en la región de Judá bajo el imperio romano y nombra como su sucesor a Herodes el Grande. Ahí vamos llegando ya a personas que son ya nombradas, mencionadas en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Herodes el Grande quiso, por un lado, ganarse el favor del pueblo judío, y lo hizo a través de hacer una obra monumental que fue la reconstrucción del templo. Ahí hay una ilustración de cómo era el templo en esos días. Obviamente era mucho más amplio, con muchos materiales más lujosos de lo que se había podido lograr cuando el pueblo judío volvió de Babilonia, ¿no? Acá en este templo había mármol, oro, granito. Por eso cuando vemos en los evangelios, hay relatos cuando recorrían ahí la zona del templo y que estaban todos los discípulos maravillados. ¿Se acuerdan que le decían, mira, Señor, este templo? Era como realmente algo
monumental y estaba a estrenar. Hace poquitos años que Herodes lo había construido. Pero por el otro lado, Herodes fue uno de los peores tiranos. Entonces tenía estas dos cosas. Quiso ganarse el favor del pueblo judío haciéndole semejante templo, pero por otro lado era un tirano. ¿Qué hizo Herodes, entre otras cosas? Había matado a su esposa, mató a dos de sus hijos, era cruel, era despiadado, y fue el emperador Herodes el Grande el que, cuando lo visitan los magos de Oriente y se entera de que había un rey que se estaba levantando y que posiblemente, o él interpretó que podía levantarse y hacerle una sublevación a su imperio, él ordenó matar a todos los niños que habían nacido en Belén, ¿no? ¿Se acuerdan cuando se enteró? Le preguntó a los sabios dónde era que había nacido ese profeta, ese Mesías, les pidió el dato para, mintiéndoles, dijo que quería ir a adorarle. Pero él ordenó matar a todos los niños en Belén. A su vez, Herodes se fue sucediendo por sus hijos, su nieto y su bisnieto, y en los libros del Nuevo Testamento muchas veces se lo sigue nombrando como Herodes, pero no es siempre la misma persona. O sea, Herodes el Grande fallece y el que sigue en el trono, ahí gobernando, fue Herodes Antipas, su hijo, que fue el que le dio muerte a Juan el Bautista, 33 años después. Ya el nieto de Herodes el Grande, se llamó Herodes Agripa, fue el que mató al apóstol Santiago. Eso está narrado en el libro de los Hechos, hace poquito ustedes lo han estado viendo esto. Y el bisnieto de Herodes, que se llamó Agripa II, en la Biblia figura como, sigue saliendo con el nombre Herodes, fue el rey ante quien fue juzgado el apóstol Pablo. Así que bueno, vemos una sucesión de dinastías de Herodes con diferentes hechos importantes ya narrados en el Nuevo Testamento. Estamos haciendo un breve repaso como para entender un poquito palabras o cosas que pasan en el Nuevo Testamento, por qué se originaron. Se nos habla también, o conocemos que había una expectación del Mesías, es decir, el Señor Jesús no llegó en un momento, digamos, en el que nadie se lo esperaba, sino que había una profecía también del profeta Daniel. Esto está en el libro de Daniel capítulo 9, conocida como las 70 semanas. Estas 70 semanas, como dice ahí en la pantalla, significaban 70 veces 7 años. Si multiplicamos 70 por 7, da 490 años. El decreto del rey Ciro, que fue el que permitió al pueblo de Israel volver a Judá, fue en el año 457 a.C. Es decir, cuando el Señor Jesús nació, cuando se anunció su nacimiento, ya los estudiosos, los que observaban la ley, sabía como que en cualquier momento iba a nacer, iba a venir el Mesías. Por lo tanto, había expectativa. Pero por otro lado, hubo gente religiosa que no lo pudo recibir, ¿no? Como vemos tristemente que algunos fanáticos no pudieron reconocer que el Dios se hubiera hecho hombre y que hubiera venido de una manera tan humilde. Así que ahí tenemos dos posturas muy distintas en una balanza, pero sí sabemos que había gente que estaba expectante de la venida del Mesías. Sabía que en cualquier momento se iba a cumplir esa profecía. Algunas instituciones importantes del judaísmo. El templo. Sabemos que se siguió celebrando el antiguo ritual del sacrificio, aunque en el lugar santísimo estaba vacío, ya que el arca de Dios hacía mucho tiempo que había desaparecido. Imagínense, imperio tras imperio que venían, que conquistaban, destruían, robaban, usurpaban, y muchas veces en el templo había objetos de valor y estos eran robados, ¿no? Y entre ellos en algún momento desapareció el arca del pacto. Las sinagogas.
se creen que aparecieron en la época cuando el pueblo judío estuvo bajo el gobierno de los griegos, perdón, dominado por los griegos. Eran centros locales de adoración y lectura y estudio de las escrituras. En la sinagoga no se realizaban sacrificios, pero sí había, como en distintas ciudades, estas sinagogas. Sanedrín o concilio, también es una palabra que vamos a leer varias veces en el Nuevo Testamento, estaba compuesto por 70 miembros. Era el gran tribunal de justicia y de legislación y administración del pueblo judío. Ahí lo componía el sumo sacerdote, había una aristocracia también sacerdotal, los escribas formaban parte también del Sanedrín y había ancianos que eran las cabezas de las familias principales. Grupos importantes del judaísmo, que también los leemos en los evangelios, los fariseos. También este grupo se cree que surgió también en la época del Imperio griego, que estaban sometidos bajo los griegos, y fue un grupo que en principio su intención era buena, ¿no? Que ellos querían conservar la integridad nacional y la conformidad estricta de la ley de Moisés. Es decir, imagínense, los griegos lo habían invadido y no solamente les estaban tratando de imponer el idioma, sino también su cultura. Los griegos eran una nación, un imperio politeísta, tenían toda su mitología. Y este grupo de los fariseos nació como para tratar de conservar la ley, ¿no? que Dios le había delegado, sus creencias, y también agregar una gran cantidad de tradiciones. Por eso el Señor Jesucristo varias veces se tuvo que enfrentar con los fariseos que habían puesto a la misma altura de la ley de Moisés muchas tradiciones, ¿no? Como la del día de reposo, y ellos decían, no está permitido en el día de reposo sanar a un enfermo o recoger algo de comer. Se habían puesto ya, era una secta demasiado estricta, y de hecho muchas veces era la que más confrontaba con Jesucristo. Los saduceos fue otro grupo de personas, también podemos decir que era como un grupo sectario, pero que eran diferentes a los fariseos. Los saduceos negaban las doctrinas de la resurrección y la existencia de ángeles y espíritus. Como personajes conocidos, sabemos que el sumo sacerdote Anás, que fue yerno de Caifás, ellos integraron el juicio que condenó a muerte a Jesús. Ellos eran saduceos. Los escribas se ocupaban de hacer copias de las escrituras. Les correspondía a ellos estudiarlas e interpretarlas. A causa de que también las interpretaban a la escritura, se les conocían como doctores de la ley. Vamos dando otro término más, la dispersión. Este fue el nombre que se le dio a los judíos que vivían fuera de Palestina. Los prosélitos. Esto sería como un glosario, ¿no? de palabras que van a aparecer en los evangelios. Los prosélitos eran, si una persona que no era judía aceptaba la circuncisión, el bautismo, el completo cumplimiento de la ley de Moisés, de todos sus ritos, era considerado prosélito. Ya los judíos que habían sido esparcidos a lo largo de tantas veces que habían sido invadidos, ellos de alguna manera evangelizaban, todavía no existía, ¿no?, el evangelio, pero sí trataban de transmitir las enseñanzas de Moisés, y había gente que las recibía y las practicaba, y a ellos se les llamaba prosélitos. Ahora, había otro grupo de personas que no llegaban a cumplir tanta exigencia de la ley, y se los llamaba devotos o piadosos. Por eso vamos a leer, no sé, por ejemplo, de Cornelio, que decía que era un centurión, era un romano,
pero decía hombre piadoso. Un Estado mundial. Roma hizo del mundo entero un solo imperio. Hay un dicho popular, hasta conocido por nosotros, que dice que todos los caminos conducen a Roma, porque el Imperio Romano, una de las grandes cosas que hizo en esos tiempos fue elaborar una gran red de caminos. Ahora pensemos que Dios estaba en control de todo esto, ¿no? Y utilizó todos estos recursos para que después cuando los primeros cristianos fueron esparcidos y fueron llevando las noticias, las buenas noticias del Evangelio, ya contaban con estos recursos ¿no? de los caminos que habían hecho el Imperio Romano. Y esto obviamente ayudó a que el Evangelio se propagara con mucha más rapidez. Había un idioma mundial. En esa época, cuando Grecia conquistó el mundo conocido, llevó su cultura y su lengua a todas las naciones. Fíjense que después vino el Imperio Romano, pero no logró imponer su idioma como lo había hecho los griegos. Ay, no sé si se me fue la pantalla o está apareciendo. Un idioma mundial. Bien, eso. Un idioma mundial. En esa época las Sagradas Escrituras, como hemos visto, se tradujeron del hebreo, el Antiguo Testamento se traduce del hebreo al griego y comienza a ser escrito la revelación, el Señor Dios va a revelar lo que tenemos nosotros hoy como un Nuevo Testamento, lo cual directamente se escribió en griego. Un pueblo mundial. Ahí lo leo directamente a la pantalla. La dispersión de los judíos con sus escrituras y su conocimiento del Dios único a lo largo de todo el Imperio Romano preparó el escenario para la predicación del Evangelio. Vemos en el libro de los Hechos que cuando van predicando, algunos de los primeros cristianos encuentran judíos en distintas partes, en distintas regiones o territorios o naciones, ¿no? Que habían sido esparcidos. Los evangelios. Ahí leemos un versículo del profeta Isaías 9, capítulo 9, verso 1 al 2. Se dice que el profeta Isaías, algunos lo nombran como el quinto evangelista, porque él anuncia mucho de lo que vamos a leer en los evangelios. Y leamos, luego de haber visto estos 400 años de silencio y todo lo que el pueblo de Israel había pasado, leemos este versículo y nos da lo podemos entender un poco más. Fíjense cómo dice, el pueblo que andaba en tinieblas, era un pueblo que había sufrido muchas veces de invasiones, dice que en algún momento vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Ahí ahora estaba viniendo la luz. ¿Y cuál era la luz? Iba a nacer finalmente el Mesías, el que había anticipado muchos de los profetas, mucha de la ley del Antiguo Testamento, muchos ritos que ellos hacían cuando iban al templo, nos hablaba en símbolos de el Cordero de Dios que iba a venir al mundo, ¿no? Y finalmente llegó el cumplimiento de las buenas noticias que nos hablan ya de Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús en los 4 evangelios. Hay 4 evangelios, son 4 relatos y perspectivas de una sola persona que es Cristo. Ahí aparece una tabla que está lindo como para un pequeño resumen. Después ustedes la pueden ver más en detalle una vez que veamos los 4 evangelios. Ahí, por ejemplo, podemos ver que Mateo presenta a Jesús como rey, Marcos lo presenta como siervo, Lucas lo hace como el Hijo del Hombre y Juan como el Hijo de Dios. A su vez, cada uno de estos evangelios fue dirigido a distintos grupos de personas. Mateo se concentró o lo dirigió hacia el pueblo judío, Marcos lo hizo hacia los romanos, Lucas hacia el pueblo griego y Juan hacia todo el que crea.
Vemos también que hay relatos que no están en todos los evangelios, sino que están en uno o en dos, y que entre sí los evangelios se complementan, perdón, digo bien la palabra. Como para que pensemos un poquito, yo recién pensaba, ¿con qué podríamos comparar al hecho de que la vida de Jesucristo está relatada en 4 evangelios? Pudiéramos decir, para ilustrarlo de alguna forma, un auto en una esquina frena de golpe y el que viene atrás lo choca por atrás. El que frenó lo hizo por algo, pero el que estaba atrás simplemente vio que un auto frenó y no alcanzó a frenar y chocó. Ahora, si nosotros quisiéramos reconstruir la historia, nos ayudaría a conocer el relato de diferentes testigos que estuvieron ante el mismo hecho en distintos lugares. Por ejemplo, el que venía atrás en el auto simplemente vio que un auto frenó de golpe y que él no pudo frenar y lo chocó. Pero si le preguntáramos al auto que estaba adelante, él podría decir, no, yo frené porque se me cruzó un nene y gracias a Dios pude frenar y no lo pisé. Pero alguien que estaba desde un edificio arriba vio que ese chico corría porque la mamá estaba del otro lado de la calle. Entonces, cuando queremos reconstruir una historia, nos ayuda a tener la perspectiva de diferentes testigos o testimonios de personas que vieron el mismo suceso desde diferentes perspectivas. Yo creo que algo así, lo pudiéramos ilustrar, es lo que ha pasado con lo que tenemos hoy con los 4 evangelios, que nos relatan historias que se complementan. Hay historias que están solamente contadas en uno solo o en 2 de los evangelios, pero la gran mayoría están relatadas en los primeros 3 evangelios, que son Mateo, Marcos y Lucas. Por eso hay una materia que se llama evangelios sinópticos, porque se comparan estos tres evangelios y se ven cómo se complementan entre sí. Y Juan, vamos a ver más adelante que es un evangelio distinto a los otros 3, pero que también suma a lo que los primeros evangelios nos relatan. También vemos al final del cuadro la cantidad de capítulos que tiene. Mateo tiene 28, Marcos 16, Lucas 24 y Juan 21. Todo esto nos ayuda a que por ahí sepamos la duración que tiene cada libro y nos ayuda en este proceso que estamos haciendo de síntesis de ir aprendiendo cómo está integrado, cómo está compuesto cada uno de los libros. No sé si hasta ahí hay alguna consulta. Si no, podemos dejar para el final un tiempo para que puedan hacer alguna pregunta. Todo esto lo que traté de dar es como un pantallazo, como decía al principio, a muy abuelo, así, una vista panorámica de lo que pasó en la historia, como para poder entender por qué cuando Jesús nace estaban los romanos. Si en la página anterior habíamos visto que el pueblo Judá había vuelto de Babilonia, ¿no? O del imperio persa. Entonces nos ayuda a entender la historia o lo que pasó en la historia para ver por qué, por ejemplo, el Nuevo Testamento había sido escrito en griego. Es por eso que arrancamos esta materia con los 400 años de historia transcurridos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Vamos bien? Sí, Hernán. Ahí Diego Peña levantó la mano. Bueno, Diego, no sé si... Diego, qué ¿Cómo lindo estás, Hernán? que estés Buenas ahí noches. Dios conectado, te qué bueno. bendiga. Bien, bien, ¿Cómo gracias a Dios. andás, Está Diego? arrancando la Qué lindo. clase. Hernán, te hago una consulta. Hablaste acerca de los macabeos. Sí. ¿Qué representaban los macabeos para el pueblo judío allí en ese momento? Porque tengo entendido que ellos escribieron, o hay 2 libros de los macabeos, y ¿por qué no están, digamos, en esta Biblia? Bien, gracias Diego por tu consulta. Hay una materia que creo que también la han visto este año, donde en algún momento se decidió
qué libros se iban a incluir en el canon y qué libros no. Unos de esos libros que no se incluyeron en el canon son estos que justamente decía Diego, que es el de los Macabeos, porque son libros históricos, libros que si uno los lee, no vamos a poder hacer el devocional, por decirlo en una forma resumida. Nos va a servir conocer, es como de cultura general, cosas que pasaron, momentos de guerra, de invasión, de lucha, pero no se nos habla ahí ni de Jesucristo, ni del Mesías, sino que son libros históricos que carecían de interés para nosotros, y por eso no se incluyeron en el canon. Pero sí es cierto, cuando hablamos de los Macabeos nos suenan a estos libros deuterocanónicos, o algunos también los conocen como libros apócrifos, y que sí están incluidos, por ejemplo, en la Biblia católica. Nosotros los cristianos evangélicos no los tenemos incluidos en nuestra Biblia. Si ustedes los quieren leer, tienen tiempo, léanlos, pero simplemente con eso, entendiendo que es como de cultura general. No es algo a lo que tengamos que dedicarle mucho más tiempo que eso. No sé si hay alguna consulta más. Gracias, Diego, por tu consulta. Si no, sigo avanzando y al final abrimos un nuevo paréntesis. Bien. Sí, en el chat no hay consultas. Gracias. Avanzamos. Mateo presenta a Jesucristo como el Mesías prometido, como rey, como vimos ahí en el cuadro. Un versículo principal, o que podemos destacar del libro de Mateo, es en el capítulo 1, versos 22 y 23, dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Quién escribió el libro de Mateo? Bueno, no se nombra a sí mismo en el Evangelio, pero sabemos que fue el apóstol Mateo. Mateo, ¿quién había sido? Él había sido de profesión publicano. No era alguien muy querido por el pueblo judío. El publicano en esa época era lo que en nuestros días podríamos decir que era un recaudador de impuestos, alguien que trabaja hoy para la AFIP, pero en ese caso no recaudaba para su propia nación, sino que recaudaba para el imperio que los tenía sometidos. Y encima, muchos de ellos cobraban lo que querían, cobraban mucho más de lo que tenían o les pedían cobrar, y por eso algunos de ellos eran muy, muy ricos, tenían una buena posición económica. Y al relacionarse con los romanos, eran considerados inmundos por los judíos. Así que fíjense el Señor a quien escogió como uno de sus discípulos, y fue el que redactó, bajo la inspiración del Espíritu Santo, el Evangelio de Mateo. ¿A quién fue dirigido? Al pueblo judío. Por eso cuando leemos el Evangelio de Mateo, vemos reiteradas citas del Antiguo Testamento. Dice: como estaba escrito, para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Eso lo vamos a leer muchas veces, porque los judíos conocían la ley, y cada cosa que ellos iban leyendo, pero esto lo dijo el profeta, y esto era. Entonces, continuamente hay, digamos, como un link hacia el Antiguo Testamento, hacia la ley del pueblo judío. Divisiones principales: la llegada del rey, o Jesucristo, el Mesías, proclamación, manifestación de su reino, dando las bienaventuranzas. Rechazo al rey en el capítulo 16, la última semana, desde el capítulo 21, muerte y resurrección.
Esto avanzo rápido porque lo tienen todo escrito, simplemente destaco algunas cosas principales. Mateo remonta la genealogía de Cristo hasta Abraham y David. Cuando leemos el principio de Mateo vemos toda la genealogía de Jesucristo, pero incluye a Abraham y David, porque la profecía decía que se iba a levantar, un descendiente de David iba a ser el que iba a estar en el trono del pueblo de Israel. Solo Mateo habla de la visita de los sabios de Oriente, dedica la mitad de su libro, 14 capítulos, al ministerio de Cristo en Galilea. ¿Qué más? Ahí en la pantalla también dice que en 12 de las 15 parábolas que aparecen en el libro comienza diciendo el reino de los cielos es semejante a. De nuevo, está hablando del rey y de su reino. Jesucristo como rey, ¿no? Desde el capítulo 21 al 25 nos habla de la última semana. 24 y 25 habla del tiempo del fin, ¿no? Las señales, cuando leemos, ¿no? Que habrá guerra, se levantará nación contra nación. Hay dos parábolas que están solamente en Mateo, que son la de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos, y también hay un aspecto del juicio final, que es el juicio de las naciones, que está relatado por Mateo. Avanzamos un poquito, vamos a Marcos. Bien. Marcos presenta a Jesucristo como el siervo de Dios. Y un versículo que podemos resaltar es el de capítulo 10, verso 45, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lo leo de nuevo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Quién fue el escritor del Evangelio según Marcos? Fue alguien conocido, o se llamaba Juan Marcos. Juan era su nombre judío y Marcos su nombre romano. No fue uno de los 12 discípulos, sino que él fue sobrino de Bernabé y fue compañero principalmente de Pedro. Por eso todo lo que redacta en el Evangelio fue transmitido por el apóstol Pedro y bajo la inspiración del Espíritu Santo es que escribe este Evangelio. Fue dirigido a los romanos. A ver, de Edgar para todos. Un aporte, dice en el chat. Mateo describe a Jesús como el león de la tribu de Judá, la simiente de David y el hijo de Abraham, que ha de venir para reinar. Gracias, Edgar. Bien. Volvemos ahí. Dice, como fue dirigido a los romanos, omite, a diferencia de Mateo, omite todas las profecías del Antiguo Testamento, porque ellos no las conocían, no hace tanto hincapié en la ley, es decir, cómo estaba escrito, como dijo el profeta, porque los romanos lo desconocían. Y también dedica tiempo a explicar detalles que los judíos sí conocían. Por ejemplo, en una parte habla de que el Jordán era un río. Para el judío era algo obvio, ¿no? O que el monte de los olivos estaba al frente del templo. Él tiene que hacer esas aclaraciones porque quienes estaban recibiendo este evangelio no conocían tanto detalle. La fecha en que fue escrito es aproximadamente en el año 62 después de Cristo, muy cercano al libro de Mateo. Divisiones principales, podemos dividir el libro en la preparación del siervo, la obra de Jesucristo, cómo él es rechazado y la muerte y el posterior triunfo y exaltación. Ahí están los capítulos en donde pudiéramos dividir el libro de esa forma. El Evangelio de Marcos es una narración de las obras divinas. No vamos a encontrar acá el Sermón del Monte, ni enseñanzas sobre la oración, ni largos mensajes. Es como que Marcos se va a concentrar más que nada en hechos
de milagros. O sea, algunos ejemplos. Los voy a leer así rápido porque salen toda la pantalla, pero para que veamos cómo Marcos le dirige a los romanos y les quiere mostrar evidencia concreta de que Jesucristo fue siervo y que vino para sanar. Sanó a un leproso, sanó a un paralítico, sanó a un hombre con la mano seca, sanó a muchos y echó fuera demonios, calmó la tormenta, liberó al endemoniado gadareno, sanó a una mujer con flujo de sangre, resucitó a la hija de Jairo, alimentó a 5.000 hombres, digamos, todos hechos, ¿no? Caminó sobre el mar, sana a los enfermos de Genezaret, sana a un sordomudo, alimenta a 4.000 hombres y sana a un ciego en Bethsaida. Son algunos de los eventos que Marcos va a redactar. También figuran acá la lista de los 12 apóstoles y en el juicio a Jesucristo. Ahí podemos decir que hubo dos procesos. Como leíamos en la introducción, ante el Sanedrín, que era la máxima autoridad judía, y también ante Pilato, quien fue el representante de la autoridad romana. Vamos a Lucas, nos quedan 10 minutos, creo que vamos a llegar a terminar la clase. Lucas presenta a Jesucristo como el Hijo del Hombre. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿no? Qué importante cómo en este versículo resume el propósito de Jesucristo. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Evangelio de Lucas nos narra la historia más completa que tenemos acerca de la vida de Jesucristo sobre la tierra. ¿Quién fue el escritor de Lucas? Fue el mismo que años después escribió el libro de los Hechos. No fue uno de los 12 discípulos, y así como Marcos fue compañero de Pedro, y de ahí toma conocimiento de muchos de los hechos para luego redactarlos, Lucas estuvo muy cerca del apóstol Pablo. Dice que estuvo 17 años con él, desde que Pablo vino de Macedonia hasta que Pablo muere, ¿no? Lo matan. Es el único escritor no judío del Nuevo Testamento. Era griego, un hombre culto, y como dijimos recién, era médico de profesión. Sabemos que era médico porque en una parte dice, Pablo lo llama el médico amado. Dirigido ahí en la introducción dice a un Teófilo. Tanto en el Evangelio de Lucas como en el libro de los Hechos, en la introducción lo nombra a este Teófilo, que se cree que era un hombre de alto rango y que había sido convertido por Lucas. Pero el Evangelio, a su vez, no solamente que fue dirigido a este hombre Teófilo, sino a todo el pueblo, a los griegos. Y también fue escrito alrededor del año 60. Las divisiones principales, como en el resto de los evangelios, comienza en este caso, con el nacimiento, y hay varios detalles sobre la niñez de Jesucristo que no vamos a encontrar en otros evangelios. Preparación del Hijo del Hombre, el ministerio, los padecimientos y la victoria del Hijo del Hombre. Ahí solamente Mateo y Lucas cuentan del nacimiento y niñez de Jesús. Como decía recién, Lucas es el único escritor que nos da algunas narraciones de la niñez y del crecimiento de Jesús. Se cree que el médico amado, Lucas, había conocido personalmente a María, ya siendo ella muy anciana, y que escuchó de ellas muchas historias, y de ahí él toma algunas y nos la deja registrada, ¿no? Siempre bajo la guía del Espíritu Santo. La genealogía del Hijo del Hombre. Ahí hablamos que Mateo da toda una genealogía, y en Lucas hay otra genealogía que nos da como la otra rama del árbol genealógico, porque Mateo presenta la genealogía legal de Jesús por parte de su padre adoptivo, que era José.
Y Lucas presenta la genealogía personal y directa por parte de su madre María. Así que nadie podía decir, porque algunos podrían haber dicho, no, bueno, pero José era descendiente de David, pero Jesús no fue hijo de José. Bueno, pero sí fue hijo de María y María sí también fue descendiente de David. Entonces, tanto por derecho legal como por derecho natural, Jesús era descendiente de David. Nadie podía decir que la profecía no se había cumplido. Mateo se remonta hasta Abraham en su genealogía, que fue el padre de la raza judía. Lucas va hasta más lejos y se remonta hasta Adán, hablando de que ya como padre de la raza humana, porque, como dijimos al principio, Lucas demuestra o presenta a Jesucristo como el Hijo del Hombre. Por eso llega hasta Adán en su genealogía. Lucas podemos decir también que es el evangelio para el pecador. Entonces demuestra la profunda compasión de Jesús por los perdidos, los que sufren, los débiles y los despreciados. Entonces vamos a encontrar 6 milagros que solo hallamos en el libro de Lucas. La pesca milagrosa, la resurrección del hijo de una viuda, sana a una mujer en el día de reposo, sana a un hidrópico. Eso le llamó la atención a Lucas. Limpia a 10 leprosos, sana la oreja del siervo del sumo sacerdote. Bueno, ahí hay 8 parábolas que solo registra Lucas. Y como última cosa importante, me gustaría resaltar que ningún otro evangelio presta tanta atención a la vida devocional de nuestro Señor Jesús. Ni menciona su enseñanza sobre la oración. Solamente Lucas nos habla de que Jesús oró cuando fue bautizado, que también oró cuando eligió a los 12 discípulos. También Lucas habla de la transfiguración de Jesucristo orando en ese momento. Como decíamos en la introducción, cada autor, cada evangelio nos va dando un aspecto que complementa al resto sobre Jesucristo, pero resaltando algo en particular. Por último, el Evangelio de Juan, y vamos que terminamos, presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios. Juan, el Hijo de Dios, ahí creo que está mal la cita, dice, porque estas cosas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El escritor, este es el único escritor que se identifica en el libro. Al final de su libro dice aquel discípulo a quien amaba Jesús. Y vemos varias veces que él, el resto o los otros evangelios habla de que Juan era el discípulo amado. Pero en la humildad que tenía este discípulo del Señor, no quería poner su nombre. Sabemos que Juan era hijo de Zebedeo y hermano de Jacobo o Santiago. Son 2 nombres que conocemos al hermano de Juan. Fue uno de los 3 que integró el círculo íntimo de Jesús, ¿no? Jesús tenía sus 12 y tenía sus 3 más cercanos. Ya en sus últimos años de vida fue desterrado en la isla de Patmos y ahí escribió el libro de Apocalipsis. Terminando el tema de a quiénes fueron dirigidos cada uno de los evangelios, podemos decir que Mateo escribió al judío, Marcos al romano, Lucas a los griegos y Juan a todo el hombre, a todo el que crea. La fecha en que fue escrito fue alrededor del año 90. Este fue escrito aproximadamente 30 años después que los otros 3 evangelios. Ya en esa época Pedro y Pablo habían sufrido el martirio, habían sido martirizados y quizás también el resto de los apóstoles ya habían fallecido, habían también corrido la misma suerte de haber tenido que morir por hablar del Evangelio, predicar el Evangelio.
Recordemos que estamos en el año 90 después de Cristo, pero 20 años antes ya Jerusalén había sido destruido por los romanos, el templo, ¿no? Por lo tanto, vemos que Mateo, Marco y Lucas registran las advertencias de Jesús sobre ese suceso, como decía también al principio, cuando los discípulos o los que seguían a Jesucristo le decían, mira el templo, qué hermosas las paredes, y Jesús le decía, pero va a venir un momento en donde no va a quedar piedra sobre piedra. Jesús le estaba anticipando de lo que iba a pasar en el año 70. Ya Juan no habla de este hecho porque ya había ocurrido, o sea, no se detiene a contar algo que ya había pasado en la historia. Divisiones principales del libro: manifestación del Hijo de Dios al mundo, manifestación del Hijo de Dios a los suyos, padecimiento y muerte del Hijo de Dios y triunfo del Hijo de Dios. La genealogía: habíamos dicho que Mateo se remonta hasta Abraham, Lucas va más allá en la historia, llega hasta Adán, y Juan va al principio, dice, en el principio, dice el verbo, ya hablaba de el Dios en su eternidad, en el principio, cuando, digamos, nada de lo que hoy era, ya estaba ahí el Hijo del Hombre, estaba Jesucristo, lo que nosotros después conocemos como Jesucristo. A ver, el ministerio inicial en Judea, podemos hablar que Juan es diferente a los otros tres evangelios, se ocupa de registrar los dichos, las conversaciones, los mensajes, algunas cuestiones que los otros tres no habían registrado. El Evangelio de Juan se escribió para que los hombres crean que Jesucristo es Dios. Y para esto, para demostrarlo, presenta 7 testigos. Juan el Bautista, Natanael, Pedro, Marta, Tomás, Juan y el propio Cristo. Habla de 7 milagros, o hay 7 milagros redactados en el Evangelio. La boda de Caná, sana al hijo de un noble, el paralítico de Betesda, la alimentación de los 5.000, anda sobre el mar, sana un ciego de nacimiento y la muerte de Lázaro. Acá 7 veces habla del yo soy el pan de vida, Jesucristo, ¿no? Yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, yo soy la vid verdadera. Yo soy es el nombre de aquel que sobrepasa todo nombre, definición y descripción. Así que bueno, con esto damos por terminada la clase de hoy, y si hay alguna consulta, es el momento. Espero que no haber ido muy rápido, pero he tratado de sintetizar 4 evangelios y 400 años de silencio en 1 hora. ¿Sí? Bueno, ¿no hay ninguna consulta? ¿Se entendió todo? ¿No se entendió nada? En el chat no hay consultas. Bien, bueno. Cualquier cosa después nos vamos a estar viendo la semana que viene, así que si quedó algo ahí que no se haya entendido, lo podemos dar o repasar. Para la semana que viene vamos a tratar de avanzar sobre Hechos, Romanos y 1 y 2 de Corintios. En algunos libros no nos vamos a detener porque ya tienen materias ustedes que lo ven bien en detalle. Entonces lo vamos a pasar bien por arriba, bien sintético. Bueno, gracias María. Gracias también es un gusto para mí poderme conectar y juntos estar aprendiendo de la palabra. Así que bueno, si no hay ninguna consulta, ¿les parece que hago una oración y cerramos esta transmisión, esta clase? Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias que vos gobernás desde la eternidad, vos estás aún gobernando en nuestra vida, en el presente, sobre cada situación, y nos has permitido hoy
repasar, conocer algunas cosas que han pasado en la historia, ver así sintéticamente los evangelios como para poder entender cuando los leamos por qué describen ciertas cosas o por qué hacen énfasis en determinadas otras cuestiones. Señor, nuestro interés es conocerte a vos a través de tu palabra, que vos nos reveles, que vos transformes nuestras vidas, que vos transformes nuestro carácter, nuestra personalidad, y que también podamos nosotros ser siervos útiles en tus manos, que en donde estemos podamos anunciar estas buenas noticias del Evangelio, poder compartir con otros que desconocen la realidad de que Dios hizo hombre, que Él vino y habitó entre nosotros y que Él murió y que resucitó para perdonar el pecado de cada uno de nosotros. Señor, es hermosa la tarea que nos has dado, pero también es tremenda la responsabilidad que nos confiaste. Por eso, Señor, te pedimos que nos uses, que vos pongas palabra en nuestras bocas, Señor, y desde ya te damos gracias, sabiendo que vas a hacer grandes y hermosas cosas a través de cada una de las personas, los chicos, las chicas que hoy se han conectado en esta transmisión, sabiendo, Señor, que tu palabra nunca vuelve atrás vacía y que lo que nosotros prediquemos a través de la palabra que vos pongas en nuestra boca va a producir fruto. Te damos desde ya las gracias y te pedimos que nos acompañe el resto de la noche para poder descansar, recuperar fuerzas y seguir tomado de tu mano para vivir cada día de nuestras vidas en el centro de tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.